bien, el próximo tema es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Un temazo. Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Recordemos que se ha convertido en un obstáculo para la solución de problemas como el hambre, la pobreza, las enfermedades, la escasez de agua potable o la disponibilidad de energía no contaminante. La cuantificación de estos efectos negativos se hace evidente en la nueva evaluación interinstitucional United in Science, Unidos en la Ciencia, un informe coordinado por la Organización Meteorológica Mundial, entidad oficial de la ONU, sobre el estado de cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, a propósito de este punto, lo tenemos vía WhatsApp a nuestro querido Juan Carlos Sánchez, ingeniero petrolero, doctor en Ciencias Ambientales, co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007, ex integrante del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Juan Carlos, siempre es un gusto reencontrarte. Bienvenido, buenos días. También un placer estar de nuevo en el programa. Bueno, yo siempre insisto cada vez que llegamos a estos encuentros con la efemérides, con fechas como las de hoy, que estos no son temas comeflor. De hecho, hay personas como tú que han dedicado su vida a la investigación, al trabajo, a la docencia de estos temas relacionados con el ambiente. Y yo quisiera, Juan Carlos, una reflexión tuya, porque me gustó esta acotación de que existe una Agenda 2030 y unos objetivos de desarrollo sostenible. Siempre es bueno revisar a qué distancia estamos de esas metas, ¿no? ¿Me escuchas? Claro. Bueno, una de esas metas precisamente es la de tratar de contrarrestar el cambio climático, ¿no? Que es el objetivo número 7, ¿no? Y es una meta de verdad que es bien preocupante porque el cambio climático es una amenaza real y es una amenaza urgente, diría yo, ¿no? Porque en los 2 últimos años los impactos del calentamiento global se han hecho muy evidentes en todo el mundo, ¿no? Entonces han ocurrido olas de calor que han provocado unos incendios pavorosos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, en Canadá, en Asia. Han habido también muchas inundaciones. Es decir, se está manifestando todos aquellos fenómenos climáticos extremos que habían sido, digamos que, en cierta forma pronosticados por los expertos hace ya 20 años, ¿no? Entonces está comenzando a aparecer el cambio climático con ese rostro amenazador, y es necesario que se tomen medidas, pues, para contrarrestarlo, ¿no? Entonces, precisamente, el día 24 fue el día del Internacional del Cambio Climático, ¿no? Y es importante, pues, entonces, que recordemos que, pues, hay que hacer algo para tratar de contrarrestar este problema, ¿no? Del calentamiento global, porque este es un problema que, afecta muchísimo a las comunidades. Aquí en Venezuela nosotros lo hemos visto claramente cuando se han producido, digamos, estos fenómenos de lluvias muy intensas que ocasionan deslizamientos de tierra, ocasionan también inundaciones. Yo recuerdo que recientemente tuvimos estos impactos que ocurrieron en La Encrucijada y en Maracay, y que dejan, pérdidas de verdad en materiales y humanas, ¿no? Entonces hay que reflexionar efectivamente de que hay que hacer algo, ¿no? Sí. Sobre esa última afirmación, hay que hacer algo. Yo lo convierto en pregunta, lo tenía previsto. Y es que si tenemos tan clara la severidad de este tema como amenaza real y urgente, que es el cambio climático, como tú lo afirmabas al comienzo, ¿realmente somos coherentes con ese estado de conciencia al saber lo grave que se plantea la situación y lo mucho que tenemos que hacer? Estamos demostrando con hechos, acuerdos globales, acciones globales que nos acerquen a las metas planteadas. Yo diría que sí, pero que no es suficiente los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, porque sin duda ha habido, digamos, que un avance significativo en la inversión en las fuentes de energía renovable que sustituyen a los combustibles fósiles, es decir, más que todo los combustibles petroleros, el carbón, el gas natural, cuyo uso es lo que genera esas emisiones de gases
que al depositarse en la atmósfera provocan el calentamiento global, ¿no? Entonces sí ha habido pues inversiones, sobre todo de parte de los países desarrollados, aunque de algunos países en desarrollo también, se han hecho muchísimas inversiones para tratar, digamos, de consumir un poco menos de petróleo y un poco más de estas energías renovables. Pero lo que se ha hecho hasta ahora es realmente muy, muy poco, ¿no? A un punto tal que yo diría que eso que llaman la transición energética apenas está dando sus primeros pasos cuando las autoridades internacionales de la Agencia Internacional de Energía, de las Naciones Unidas, dicen que hay que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Cuantitativamente eso más o menos está establecido. Por ejemplo, para poder lograr que la temperatura no se vaya a unos valores realmente inmanejables, pues entonces habría que hacer una sustitución tal que las inversiones en energías renovables tendrían que triplicarse para el año 2030 y, por ejemplo, la sustitución de los vehículos de combustión interna, de los vehículos a gasolina y diésel por vehículos eléctricos, tendría que multiplicarse por 10 para el 2030. Entonces se ve muy cuesta arriba poder cumplir con las metas de esos tratados internacionales y sencillamente yo creo que los países no lo hacen porque ponen en el otro plato de la balanza intereses comerciales, intereses económicos e incluso intereses geopolíticos que contrarrestan el esfuerzo necesario que se debe hacer. Fíjate, Juan Carlos, recuerdo, y no hay que tener gran memoria para eso, que hace poquito cuando estábamos en el fondo de la pandemia, en el horror de la pandemia, bueno, casualmente se hacían balances sobre el impacto que tenía la inmovilización de la gente, de las industrias, como impacto positivo o, entre comillas, sanador o de recuperación del aspecto ambiental. ¿Te acuerdas que decían que entonces aparecían delfines en Venecia? Y bueno, el planeta empezó a dar signos de restitución solo por el hecho de ese efecto indirecto de la pandemia. Es un poco como para que comprendamos la sensibilidad que tiene este tema, ¿no? Sí, y ciertamente las emisiones se redujeron por primera y hasta ahora única vez desde que se están midiendo las emisiones globales mundiales. Es decir, durante la pandemia se detuvo o se redujo considerablemente la actividad económica mundial y eso ocasionó que hubiera un retroceso, pero la idea no es que se detenga la actividad económica, la idea es que la actividad económica continúe y que las emisiones se reduzcan, ¿no? Cosa que no es fácil. Sin embargo, sí hay, digamos que muy pocas, pero sí hay tecnologías que están tratando, digamos, de cumplir con esto de mantener, digamos, la actividad con menos emisiones, ¿no? Y yo quisiera aprovechar este momento, este espacio, para hablar de una tecnología que debería interesarnos muchísimo a nosotros, a los venezolanos, que es algo en lo que yo estoy trabajando, pero que hasta ahora yo he visto muy poco, por no decir ningún interés, ¿no? Y es una tecnología que permite que los gases, o el principal gas de invernadero, que se llama dióxido de carbono, en lugar de dejarlo ir hacia la atmósfera cuando se queman los combustibles, captarlo y llevarlo al subsuelo. Es decir, inyectarlo en el caso de Venezuela, pues me interesa mucho esta tecnología porque existe la posibilidad de inyectarlo en los pozos petroleros abandonados, es decir, en aquellos yacimientos en los cuales ya no se puede extraer más petróleo y tienen una capacidad para almacenar ese dióxido de carbono en el subsuelo. Esa es una tecnología que se viene trabajando desde hace ya 30 años, ¿no? Todavía no está a punto, tecnológicamente sí, pero económicamente todavía es un poco costosa, ¿no? Ya. Se está haciendo esfuerzos para tratar de reducir el costo. Qué bueno, qué interesante. Pero yo hice un estudio muy preliminar y encontré que en Venezuela hay una capacidad para inyectar todas las emisiones industriales por espacio de unos casi 60 años, bueno, ¿no? Juan Carlos, entonces, te prometo un tiempo, te prometo un tiempo para este tema que es tan importante porque hace rato se nos agotó el que tenemos para esta conversación. Te agradezco mucho, te felicito por la iniciativa que me acabas de comentar
y te prometo que pronto retomaremos el tema. Un fuerte abrazo, gracias siempre. Con todo gusto, Eduardo, gracias. Juan Carlos Sánchez, ingeniero petrolero, doctor en ciencias ambientales, co-ganador del Premio Nobel de la Paz, un venezolano, en el año 2007, ex integrante del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Regresaremos.